Salmo 103, versículo 12 dice así: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Miqueas 7, 18, 19 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Juan 13, 8, 10. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Esta es la palabra de Dios. Quisiera esta mañana recordar o hacer un breve resumen de la doctrina de la depravación o inhabilitación o incapacidad del ser humano. Entonces, hemos predicado 3 sermones de este tema y quisiera resumirlo en cortas palabras de la siguiente manera: que el hombre, mediante su caída en pecado, se encuentra en un estado de muerte espiritual. En consecuencia, es esclavo del pecado, de Satanás, y vive bajo el dominio del mundo. Asimismo, ha perdido el ser humano toda la capacidad para desear, querer algún bien espiritual que acompañe su salvación. Es decir, no podemos ser salvos por nuestras propias habilidades, fuerzas o imaginación, etc. No hay ningún justo también en la tierra. El ser humano no desea buscar a Dios. Es incapaz de hacer lo bueno en términos divinos. Y nuestra naturaleza se encontraba dispuesto solamente a hacer lo que es malo, y por lo tanto nos encontrábamos bajo la ira y el juicio de Dios. Ahora, pero asimismo tenemos que entender que Dios es un Dios rico en misericordia, y que por Jesucristo, por su obra salvadora, nos ha justificado delante del Padre. Nos ha reconciliado con el Padre. Y en virtud de sus méritos, nosotros, los que estábamos bajo la ira y el juicio de Dios, hemos recibido el perdón de todos los pecados. Ahora, la pregunta que con frecuencia se viene a la mente es esta: ¿será cierto que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados? ¿Podemos vivir con una conciencia tranquila delante de Dios, teniendo la seguridad de que verdaderamente Dios nunca nos condenará y que ya no estamos bajo la ira de Dios? Bueno, la respuesta bíblica es que el perdón de Dios, por la obra en Cristo Jesús para todos los que creemos en Él, es una sola vez y para siempre. Sin embargo, cuando caemos en pecado debemos de pedir perdón. Usted dirá: pastor, pero esta es una aparente contradicción. ¿Cómo es esto? Permítame explicar de la siguiente manera. En las Sagradas Escrituras se hallan 2 tipos de perdón, podríamos decirlo así, los cuales tenemos que nosotros distinguirlo para no confundirnos, y esta confusión podría
llevarnos a serias dudas. Lo vamos a llamar así. Hay un perdón judicial y un perdón paterno, aunque en las Sagradas Escrituras no se nombra de esta manera. Para ponerlo de forma sencilla, el perdón judicial es el perdón que otorga un juez, y el perdón paterno es el perdón que un padre otorga a un hijo que se ha descarriado, o se ha apartado, o ha ofendido a la familia y al padre. Entonces veamos entonces brevemente estas dos partes. En primer lugar, veamos el perdón judicial. Las Sagradas Escrituras declaran que Dios es juez, el juez de toda la tierra, un juez justo, y que todo ser humano es un pecador y se encuentra bajo el juicio de este juez que es el Padre. El hombre, el ser humano, es culpable de pecado, y la sentencia es la pena de muerte eterna. La paga del pecado es muerte eterna, separación de Dios eternamente. Pero nuestro Señor Jesucristo, de una manera voluntaria, parafraseando estos términos que hemos hablado acerca de la expiación y redención, podríamos decirlo así. Jesús se presenta ante el trono del Padre y le dice lo siguiente: Padre, yo pagaré los pecados, o yo pagaré por los pecados que merece el juicio el ser humano. Yo moriré en lugar del pecador. A esto le hemos llamado sustitución. Entregaré mi cuerpo y derramaré mi sangre en la cruz para que usted quite su ira de estos pecadores y usted se reconcilie con ellos y usted los perdone de todos sus pecados, y los presento delante de ti a todos los que creen en mí como hombres y mujeres justos. Entonces, cuando el pecador, cuando nosotros pecadores, convencidos por el Espíritu Santo, hemos resucitado de muerte a vida, y el Espíritu Santo nos ha convencido que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, creyendo en Cristo Jesús, entonces, por la fe que nos es dada en Cristo Jesús, Dios perdona nuestros pecados y nos acepta delante de Él y nos reconcilia y levanta o quita la ira y el juicio de Dios que estaba contra nosotros en virtud a la muerte de Cristo Jesús en nuestro lugar en la cruz. Entonces Dios se convierte ahora en un Padre para cada uno de nosotros, para que cree en Jesucristo. Ese es el perdón judicial. No hay más condena para el que recibe a Cristo Jesús. No hay más ira sobre el Hijo del Padre. Ahora, veamos cómo sería el perdón paternal. Dios es el Padre del creyente. Hemos sido adoptados por los méritos de Cristo Jesús. Y como sucede obviamente en nuestra vida real, vamos a tener caídas. Vamos a ofender al Padre con nuestros pecados. A veces nos vamos a descarriar de los caminos del Señor. Ahora, ¿qué sucede entonces? ¿Sentencia a Dios al Hijo por la muerte de su pecado? ¿Deja de ser hijo y lo condena el Padre? Por supuesto que no. Porque Cristo ha pagado el precio del pecado. Por lo tanto, no hay más juicio. No hay más condena para el creyente.
hemos insultado al Padre con los pecados, habiendo sido convertidos a Cristo Jesús, estamos en un proceso de santificación a lo largo de la vida. Hemos hecho infeliz a la familia dentro de la iglesia de Cristo con nuestro pecado. Y obviamente esto nos puede llevar a una tristeza, obviamente, a cada creyente. Pero no perdemos la salvación. ¿Qué haría un padre cuando su hijo se aparta o ofende a la familia? A papá, a la mamá, a los hermanos. ¿Deja de ser hijo? ¿Lo enjuicia el padre? ¿Lo condena el padre? Bueno, un padre razonable va a esperar que el hijo reconozca su ofensa y pida perdón y se reconcilie con el padre o con los padres y con la familia, y lo acepta de nuevo dentro del entorno familiar si es que se ha escapado. De la misma manera sucede con la iglesia de Cristo. Cuando ofendemos a Dios siendo creyentes, Dios espera que el creyente reconozca su pecado, lo confiese al Padre y el Padre le perdona. Este acto es frecuente a lo largo de la vida. Es el perdón paternal. Pero ya no estamos bajo la ira de Dios. La condena a la muerte eterna ya no pesa de nosotros. En este sentido, en el proceso de santificación, frecuentemente tenemos que pedir perdón y reconciliarnos con el Padre y la familia dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, el perdón judicial es único, una sola vez y para siempre en la vida del creyente. Y Dios lo hace en el momento de nuestra conversión. Pero el perdón paterno es recurrente y será recurrente a lo largo de nuestra vida de santificación. Ahora, fíjese lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca del perdón judicial. En Juan, el capítulo 13, el verso 8 al 10. Puede usted ubicar en sus dispositivos electrónicos, en su Biblia, Juan, el capítulo 13, 8 al 10. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo, Simón. Pedro le dijo: Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Luego en Hebreos, el capítulo 9, 11 y 12. Hebreos nos dice así el apóstol Pablo: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces Jesucristo murió una sola vez y no puede morir cada vez que nosotros caemos en pecado. Aquí se refiere al juicio judicial, obviamente. El lavado que cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, el lavado es una metáfora bíblica común
para significar la limpieza o purificación espiritual. Entonces, Jesús se acerca a Pedro y le quiere lavar a Pedro, pero que tenía una gran humildad o falsa humildad, y se dice, ¿cómo tú me vas a lavar, no? Entonces Jesús le dice, a menos que yo te purifique del pecado, no podrás tener comunión y vida eterna. Dicho de otra manera, es necesario que yo te purifique. Es más, ya han sido purificados. Es una necesidad para tener comunión. En términos físicos, quien se ha bañado no necesita bañarse de nuevo si ya se ensuciaron los pies. De la misma manera, la limpieza completa de los que hemos creído en Cristo Jesús, de los que creerán en Cristo Jesús, de los que creen en Cristo Jesús, es completa, es única. Una sola vez y para siempre. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El perdón judicial de Dios es único y se da cuando usted se ha convertido. Pero mientras estamos dentro de la iglesia y en esta tierra, necesitamos lavarnos los pies. Y eso significa que estamos en un proceso de santificación y que vamos a tener tropiezos y caídas. ¿Qué debemos hacer? Pedir a Jesucristo que nos lave los pies, que nos perdone. Pedir al Padre que nos perdone por medio de Jesucristo. Ahora, los creyentes necesitamos tener esa seguridad de que Dios nos ha perdonado de una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Que Dios no está molesto con usted, que Dios ya no le va a condenar nunca más a usted. Bueno, esto equivale en términos sencillos que la salvación también nunca se pierde. Ahora, ¿qué hace Dios con nuestro pecado? Ese es el tema de hoy día. ¿Qué hace Dios con nuestro pecado? Dios, cada vez que caemos en pecados, sacará ahí su rollo y nos mostrará una lista de nuestros pecados pasados. Cada vez que le ofendemos a Él, nos confrontará y comenzará a recordarnos de nuestros pecados. ¿La condena de Dios, el Padre, estará sobre el creyente? La respuesta es no, como lo hemos explicado. Y en las Sagradas Escrituras hay varias figuras ilustrativas que nos enseñan con toda contundencia y claridad que Dios ciertamente ha perdonado todos nuestros pecados. Vamos a ver 3 o 4 en esta mañana. En primer lugar, las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios aleja nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente. Hemos leído esta mañana este texto, Salmo 103, 10, 12. Dice así en este texto: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Hay dos afirmaciones contundentes. En primer lugar, que la misericordia de Dios no se puede medir. Bueno, ¿cómo usted sabe eso? Simple. ¿Alguien puede medir la altura de los cielos? No. Nadie. ¿Algún día lo harán? No lo sabemos. Tal vez venga Cristo antes que eso suceda.
En la misma manera, la misericordia de Dios no se puede medir. Dicho de otra manera, es infinita para los elegidos. En segundo lugar, ¿qué tan lejos está el oriente de Occidente? ¿Alguien ha podido medirla? No lo sé. Pero la idea es que es una distancia que no se puede medir, infinita. O podríamos decir que son como dos rectas paralelas que nunca se atravesarán. Y el profeta Isaías dice, así como están de lejos, la idea es que tiene una distancia que no se puede medir. Tan lejos está que tú no lo puedes ver, tú no puedes pararte en el edificio más grande y decir, mira, ahí termina, ahí está el borde del oriente o del occidente. Lo veo. De la misma manera, Dios, podríamos decir que ha tomado tu pecado y lo ha arrojado tan lejos que no puedes mirarlo. De una manera simbólica. Esa es la idea. Significa que Dios ha perdonado tu pecado de una manera perfecta y de una vez para siempre. Luego en Isaías, el capítulo 1:18, nos dice que Dios limpia completamente la mancha de nuestro pecado. Isaías 1:18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. La grana o el carmesí no solamente son colores deslumbrantes, son, no sé si ahora, pero eran colores indelebles que no se podían borrar. Así es el pecado, como una mancha es que no se puede borrar. No existe un elemento líquido humano que pueda borrarle. En otras partes de la Biblia dice, aunque laves con mucho jabón o lejíes, tu pecado no será borrado. Es como si tuvieras una linda ropa, blanca por ejemplo, y ahí está una mancha negra, o como dice aquí en las escrituras, como el carmesí. Y tratas de borrarlo, pero no puedes. La mancha siempre está ahí. Esa es la idea figurativa del pecado. El ser humano no puede borrar su pecado con nada. Entonces, solo Dios puede cambiar lo inalterable y borrar lo imborrable. Solo Dios puede y ha perdonado tu pecado una vez y para siempre de una manera perfecta y completa. En tercer lugar, las Sagradas Escrituras enseñan que Dios olvida los pecados. En Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus agresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. No recordaré tus pecados. En Hebreos 8:12 retumba este texto así. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Se acuerda Dios de nuestros pecados? Bueno, en términos figurativos podríamos decir, y antropomórficos, que Dios sufre de amnesia. Dios nunca nos sacará en cara nuestros pecados. Nunca nos estará sacando, como decimos en jerga peruana, sacando los trapitos al sol. ¿Te acuerdas, Pastor Edward, que tú hiciste esto?
¿O te acuerdas, hermano, que tú hiciste esto? Dios no actúa de esa manera. Dios olvida de una vez y para siempre. Dios perdona de una vez y para siempre y de una manera perfecta y completa. También la Sagrada Escritura nos enseña que Dios echa tras sus espaldas sus pecados. Y quisiera detenerme en este texto. Dios echa nuestros pecados en lo profundo del mar. Miqueas 7:19. Este es un texto muy hermoso, ¿no? Vamos a leer una parte. Miqueas 7:19. Arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Cuánto dice aquí? ¿Algunos? No, todos. Bueno, la idea es esta, ¿no? La idea es como que si Dios ha tomado nuestros pecados y los ha envuelto en algo y los ha lanzado en la parte más profunda de los océanos. ¿Dónde queda? Me imagino que hasta ahora nadie sabe, hay intentos. Pero como la ciencia no es perfecta, hay un lugar en Japón que dicen que es el lugar más profundo de los océanos, que se llama la trinchera japonesa. Y hasta donde se sabe, tiene una profundidad de 11.022 metros. Bueno, esto podría ser relativo. Más adelante alguien podría decir, yo encontré el lado más profundo. Pues la idea es que en el tiempo que escribe Miqueas, hace más de 2.500 años, obviamente, nadie pues sabía si el mar era infinito o no. Nadie había medido el mar, la profundidad del mar. Entonces la idea es que es tan profundo que cuando algo se caía ahí no se podía rescatar. Por supuesto, ahora en algunas partes hay los cazadores de tesoros en el mar, pues, ¿no? Pero la idea es la misma. Así como nadie puede sacar un objeto de lo más profundo del mar, Dios los ha arrojado ahí y nos enseña que Dios no podría sacarlo de ahí, no lo recordaría más. Este simbolismo significa perdón perfecto y completo de todos nuestros pecados. Nos da la idea, nos hace entender la perfección de Dios en cuanto al perdón de los pecados. La idea es que Dios no lo podrá ver. Esa es la otra idea figurativa aquí. Dios no puede mirar, no podría mirar nuestros pecados ahí. Esa es la idea. Ahora, hay otras formas como Dios expresa su palabra, el perdón del pecado. Pero resumiendo, hoy día hemos aprendido que nuestro Dios es supremamente misericordioso y que Dios aleja nuestros pecados tan lejos como el oriente está el occidente. Que Dios limpia completamente la mancha de nuestros pecados, que Dios no se acuerda nunca más de nuestros pecados y que Dios echa nuestros pecados en lo más profundo del mar. Dios no los puede mirar, no los va a volver a mirar. Todo este tipo de lenguaje figurativo se puede resumir en esto. Dios perdona de una manera perfecta y para siempre nuestros pecados en el momento que usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en virtud a la obra salvadora de Él realizada en la cruz. De manera que nunca más somos culpables delante de Dios, y esto nos lleva obviamente a entender que nunca más usted debe tener temor del juicio de Dios sobre su vida, de la ira de Dios. No podemos estar temblando todos los días temiendo de que Dios podría enviarnos al fuego eterno. O las insinuaciones satánicas que cuando uno se aparta de los caminos del Señor, uno podría sentir.
La tentación de pensar de que Dios nunca ha perdonado, nunca te perdonará. Y eso lo expresamos a veces. Oh, mira, hermano, yo he hecho cosas tan malas, tan grandes, que Dios no me podría perdonar. La promesa es que Dios perdona de una manera perfecta y de una vez para siempre. Dios nos está sacando a cada rato los pecados y confrontándote con ellos en una lista de pecados que has cometido. ¿Te acuerdas que tal vez hiciste? ¿Te acuerdas que en el año 2024, el 28 de julio, hiciste esto? ¿Te acuerdas que en vez de ir a adorarme a la iglesia, te fuiste al Congreso a escuchar a Dina, a tu presidenta, etcétera, etcétera? O de vacaciones, o de paseo, etcétera. No. Dios nunca hará eso. Entonces, los creyentes tenemos razones para vivir glorificando a Dios. Sin el perdón de pecados, aún el bien más grande que existe en la tierra no es más que una tumba blanqueada detrás del cual se esconde la muerte. Tenemos que vivir felices, con una conciencia tranquila delante de Dios, sabiendo que nunca más somos enemigos y que la condena ha sido quitada de una vez para siempre. Tenemos que vivir con la seguridad que Dios nos da en cuanto al perdón de pecados. Pero siempre, cuando nos hemos apartado, tenemos que pedir a Jesús que nos lave de los pies. Ahora, bueno, aquí en la iglesia la mayoría de nosotros hemos sido convertidos a Cristo, por Cristo y adultos. Bueno, algunos vienen ya desde niños de un hogar cristiano. Felicitaciones y bendiciones para ellos. Entonces, los que no venimos de cuna cristiana, seguramente hemos cometido algunos pecadillos, algunos pecadillos blancos, medio blancos, o tal vez algunos pecados horribles que nunca desearíamos contarle a ningún amigo o amiga, ni siquiera a la familia. Pero Cristo nos ha perdonado de todos ellos, de una vez y para siempre. Los ha olvidado, los ha borrado, los ha echado a lo profundo del mar, no nos saca en cara nunca más. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo debes tratar tú con los pecados de tu hermano? ¿Cómo debo yo tratar de lidiar con los pecados de mi hermano cuando me ofende? Por ejemplo, o cuando vamos a hacer una elección de diáconos, de presbítero y de pastor, que lo vamos a hacer aquí, obviamente en un momento. ¿Deberías tú sacarle en cara y decirle, tener ahí tu cuaderno de apuntes y decir, mira, recuerda hermano, en tal fecha tú hiciste esto, el otro? O cuando te entrevistamos en el consistorio tú nos contaste esto o aquello. O cada vez que nos peleamos, entre comillas, sacas los trapitos al sol. La respuesta es no. No debería, pero sucede. No deberíamos hacerlo en imitación a nuestro Padre, porque Él nunca más nos saca en cara y nos acuerda de nuestros pecados. Bueno, dentro de la realidad es que nos es difícil lidiar con el pecado de mi hermano y de mis hermanos. Bueno, algunos tenemos, puedo incluirme también, el complejo de buscadores de tesoros perdidos. Y algunas veces trataremos de hacer recordar sus pecados del pasado. O cuando hay una elección, se pueden hacer campañas y decir, mira cómo tal hermano puede ser elegido diácono, presbítero, pastor. Mira cómo ha sido su vida en el pasado. Bueno, conoces todo, conoces algunas cosas. No merece
hay que esperar que haya alguien más santo que Él. ¿Soy yo más santo que tú? ¿Tú eres más santo que yo? ¿Habrá alguien más santo que Él? ¿O no? Bueno, delante de Dios todos hemos estado en el mismo plano y nivel. Ninguno merecíamos el perdón, la misericordia y el amor de Dios. Pero Dios lo hizo por amor a Jesucristo. Pero tenemos esa tendencia pecaminosa de hacer. Bueno, es una tendencia hipócrita en realidad. Somos hipócritas muchas veces. Honestamente, si comenzaran a rebuscar en mi vida, no quisiera que vayan al pasado. Tú tampoco. Y usted tampoco. O si alguien te ha conocido de tu barrio en el pasado donde has nacido. No nos gustaría. Y seguro me digo, ¿cómo es posible que a Él le hemos elegido como pastor o presbítero? Pero Cristo lo ha transformado. Lo ha hecho una nueva criatura a Él. Le ha perdonado todos sus pecados. Y lo ha llamado a ser hijo de Dios. No sé cómo sería con alguien que se ha arrepentido y por ejemplo, ha sido un hombre de guerra o militar. Por ejemplo, ¿no? Nadie hemos averiguado a alguien si cuántos muertitos ha llevado sobre sus hombros. O si alguien ha sido un exterruco, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los de mi generación hacia atrás, que son mayores. No lo sabemos, ¿no? No sabemos y no desearíamos saberlo. No desees saberlo. Si Cristo lo ha perdonado es más que suficiente. Pablo, cuando habla de él, no se jactaba, ¿no? Él no se jactaba de lo que él era antes, se avergonzaba. Y él se considera sido un perseguidor de la iglesia. He sido un perseguidor de Cristo. Por eso la gente decía, pero a este autor intelectual de persecuciones, que ha perseguido a los creyentes, ¿es apóstol? ¿Cómo? Es un asesino, un malvado. Pero Pablo va a decir en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú eres y estás donde estás, no por tu mérito, sino por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros estamos delante del Padre, libre de culpa y de juicio, por la gracia de Dios. Y estamos en algunos carguitos por la gracia de Dios. Por lo tanto, tenemos que luchar ferozmente con esta tentación de querer sacarnos los trapitos al sol y pedirle cada vez a Dios, es parte de la santificación, que nos ayude a no recordar y a sacar de vez en cuando esos trapitos al sol, porque no somos mejores que el otro. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para reprimir estas tendencias infraternas, pecaminosas, poco maduras y no cristianas. Que Dios le bendiga ricamente, amado. Amén.